Clase número 9, cálculo 4. En esta clase, muchachos, lo que vamos a comenzar a ver es el tema número 2, integrales de superficie y sus aplicaciones. Aquí en esta clase vamos a estudiar ciertas definiciones de interés como qué es una superficie, superficie paramétrica, las ecuaciones paramétricas para las superficies. A su vez vamos a ver la representación paramétrica de las superficies conocidas, producto vectorial fundamental, el plano tangente a una superficie paramétrica y vamos a desarrollar algunos ejercicios. Bien, comencemos entonces con nuestra clase número 9. Primero vamos a comenzar con el concepto de superficie, un concepto que ya manejamos en cálculo 3. Entonces llamaremos superficie el conjunto de puntos P de X, Y, Z pertenecientes a R3 que satisfacen una sola ecuación de la forma f de X, Y, Z igual a 0 si estamos en forma implícita y f y Z igual a f de X, Y si estamos de forma explícita. La ecuación que está en forma implícita, o sea, f de X, Y, Z igual a 0, contiene 3 variables, pero a su vez la superficie puede contener una o dos variables. Ok, por ejemplo, si colocamos Z igual a 0, es el plano XY, ok, ahí contenemos una variable. Pero si decimos X más Y igual a 1, tenemos ese plano que contiene dos variables. Las superficies paramétricas son aquellas que conseguimos de la parametrización de una superficie. Hay que recordar que cuando estábamos en cálculo 3 que teníamos una función y igual a f de x, okay, nosotros la parametrizábamos haciendo x igual a t, y igual a f de t, teniendo como ecuaciones paramétricas t y f de t. Para nuestro caso, como nuestra superficie viene, si viene dada por una función de dos variables, z igual a f de x, y, podemos hacer lo siguiente. Podemos parametrizar haciendo x igual a u, y igual a b y z igual a f de v. Es decir, necesitamos dos variables para poder parametrizar dicha superficie. Entonces, veamos la siguiente definición. Dice, sean x, y, z funciones de u y b continuas en su dominio desde el plano v. El conjunto de todos los puntos x, y, z pertenecientes a R3, tal que r de v sea igual a x de v en i más y de v en j más z de v en k. Y siendo el par ordenado v variando en todo D, se llama superficie paramétrica de S, y las ecuaciones x igual a x de v, y igual a y de v y z igual a z de v se llaman ecuaciones paramétricas de S. Algo que acotar es que el par ordenado v proviene de una región R en el plano V, llamado dominio del parámetro. Para cada par de puntos V se da un punto de S. Entonces, al recorrer todos los posibles valores de U y de V, se obtiene toda la superficie S de la que se está trabajando o estudiando. Ahora, ecuaciones paramétricas para las superficies. Dice, dada una superficie en forma explícita, se quieren encontrar las ecuaciones paramétricas de dicha superficie siendo x igual a u y igual a b. Entonces su representación paramétrica es r de v igual a u, b, f de v, como lo dijimos anteriormente en hace dos diapositivas. Ahora bien, fíjense aquí, nosotros en cálculo 3 vimos algo llamado superficies de revolución. Eso se generaban por girar una curva alrededor de un eje. También podemos parametrizar ese tipo de superficies usando lo siguiente. X igual a u, y igual a f de u coseno de b, z igual a f de u seno de b, donde u está entre a y b y b está entre 0 y 2pi. Entonces vamos a representar paramétricamente aquellas superficies conocidas. Por ejemplo, si yo tengo una esfera centrada en el origen, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado, yo la puedo parametrizar usando coordenadas esféricas. ¿Okay? La elipse, también centrada en el origen, yo puedo hacer lo mismo utilizando las coordenadas esféricas generalizadas. ¿Qué pasa si estas superficies no están centradas en el origen? Simplemente, por ejemplo, en la esfera, que yo tenga x menos h al cuadrado, en su coordenada x yo debo hacer x igual a h más r seno de u coseno de b. Es lo que se debería hacer allí en ese caso.
¿Ok? Ahora tenemos el hiperboloide de una hoja, ¿ok? Cuya parametrización viene dada con o en función de los cosenos hiperbólicos y los senos hiperbólicos. Luego tenemos el hiperboloide de 2 hojas, ¿ok? Que de igual manera va a seguir o va a estar también parametrizada en función de cosenos y senos hiperbólicos. En este caso, el hiperboloide de una hoja en las variables x y y, ¿ok? El coseno hiperbólico va en las funciones x y y. Y en el hiperboloide de 2 hojas, las variables x y y llevan el seno hiperbólico. ¿Okay? El paraboloide elíptico, ¿ok? Aquí está su parametrización, donde x igual a b coseno de u, y igual a b seno de u, y z igual a c b cuadrado. El paraboloide hiperbólico o hiperboloide parabólico viene dado como x igual a b coseno de u, y igual a b seno de u, z igual a c b cuadrado, coseno de 2u. El cilindro elíptico recto, ¿ok? Viene dado como x igual a coseno de u, y igual a b seno de u, z igual a b. Es como estuviésemos parametrizando la elipse en el plano, pero le vamos a añadir ahora la variable z, ¿okay? Que sería la altura. Por último, vamos a ver el cono. El cono tiene como parametrización x igual a u, y igual a b, z igual a c, la raíz cuadrada de u cuadrado entre a cuadrado más b cuadrado sobre b cuadrado, siendo u y b pertenecientes a los números reales. Vamos a ver unos ejercicios desarrollados sobre parametrizaciones. Y se encuentran las ecuaciones paramétricas del cilindro circular recto y cuadrado más z cuadrado igual a 1 para x entre 3 y 8. Si nos damos cuenta, aquí la variable libre es x, ¿ok? O está entre 3 y 8. Como es un cilindro circular recto, podemos utilizar, en este caso, coordenadas polares, ¿ok? Donde podemos decir que las variables y y z van a estar en función de u o en función de b, y la otra variable va a estar en función de b o en función de u. Entonces tenemos acá que x igual a u y y z en función de b, donde u va a estar entre 3 y 8 y b va a estar entre 0 y 2pi. Otro ejemplo sería, identifique la superficie con la función vectorial. Ahora me dan la función parametrizada y debo identificar qué tipo de superficie tengo. Para el primer caso tenemos r de v igual a 2u menos b igual a i en i, más u más b más 1 en j más u en k. Para este caso, si se dan cuenta, en la coordenada z, ¿okay? La u está libre. O sea, yo puedo decir que z es igual a u. ¿Ok? Entonces podemos agarrar, si sumamos las coordenadas x e y, ¿ok? De la ecuación paramétrica tenemos que x más y igual a 3u más 1. Y sabemos que u es igual a z. Por lo que sustituimos en la ecuación y vamos a tener x más y igual a 3z más 1. Si reordenamos esto, nos va a quedar x más y menos 3z menos 1 igual a 0, es decir, un plano. Para nuestro segundo caso tenemos r de v igual a 2 coseno de u, b y 2 seno de u. Fíjense que b es la variable libre. Si tomamos en cuenta que 2 coseno de u y 2 seno de u tienen la misma variable, podemos agarrar y sumar x al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, sumando las variables x y z al cuadrado, se tiene que x cuadrado más z cuadrado igual a 4 coseno cuadrado de u más 4 seno cuadrado de u. Por lo que x cuadrado más z cuadrado es igual a 4. Y siendo y una variable libre, es decir, sin ninguna restricción. Entonces esto es un cilindro circular recto. Un tercer problema sería, hay una representación paramétrica para la superficie z igual a 2 por la raíz de x cuadrado más y cuadrado usando coordenadas polares. Como nos piden que usemos coordenadas polares, ok, ya sabemos que podemos usar x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta y z igual a 2r, donde r tiene que ser mayor que 0 y teta va a estar entre 0 y 2pi.
Y de esa manera yo puedo entonces parametrizar esa superficie usando coordenadas polares. Veamos ahora un ejercicio tipo parcial. Y se parametriza la curva de intersección entre las superficies x más y igual a 2, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2x más y, que se encuentra en el primer octante recorrida desde el punto A 020 hasta el punto B 200. Entonces lo primero que debemos hacer es calcular la curva de intersección. Yo puedo despejar y de la primera superficie, que es y igual a 2 menos x, y sustituyendo en la segunda, finalmente voy a tener que z igual a la raíz de 4x menos x cuadrado. Entonces puedo decir que la parametrización puede venir dada como x igual a t, y igual a 2 menos t, ¿ok? Y z igual a 4t menos t cuadrado, todo eso dentro de la raíz. ¿Por qué se hizo de esta manera? Porque la superficie me está dando en función de una sola variable. Por eso lo puedo hacer así. Ahora, ¿cómo sé yo que el t pertenece entre 0 y 2? Simplemente agarro la parametrización que tengo y la voy a evaluar en el punto A, 0, 2, 0, es decir, donde diga X coloco 0, donde diga Y coloco 2 y donde diga Z coloco 0 y de ahí despejo entonces la T. Y tiene que darme el mismo valor en las tres variables. De igual manera hago con B 2, 0, 0, ok, X igual a, donde diga X coloco 2, donde diga Y 0 y donde diga Z 0 y me va a dar T igual a 2. Vamos ahora con el producto vectorial fundamental. Cuando estábamos en cálculo 1, y nosotros calculábamos la derivada de una función, geométricamente estábamos calculando la pendiente de la recta tangente en un punto en la función. Acá, el producto vectorial fundamental lo que nos está dando es el vector normal del plano tangente a la superficie en estudio. Es decir, geométricamente, el producto vectorial fundamental lo que me va a dar es ese vector normal. ¿Por qué? Deriva parcialmente la superficie con respecto a U, que es una de las variables de la parametrización. Luego derivo parcialmente la misma función parametrizada con respecto a B. Esos son dos vectores que me van a dar en ese plano que voy a tener. Ahora, si yo hago la regla de la mano derecha o hago el producto vectorial entre esos dos vectores, voy a tener el vector normal del plano que se está generando en ese punto a la superficie. En conclusión, todo lo que les he dicho es lo siguiente. Derivo parcialmente la función parametrizada o la superficie parametrizada con respecto a B, hago el producto vectorial y tengo mi vector normal del plano, tangente a la superficie. Entonces, ya que hemos estado hablando de plano tangente, vamos a hacer una definición de plano tangente a una superficie paramétrica. Dice, sea es una superficie paramétrica suave definida como R de OB. Se quiere calcular el plano tangente en un punto P0 con vector de posición R, evaluada en un 0, B0, ¿okay? en el punto que me están dando. Para una superficie suave, el plano tangente es el plano que contiene los vectores tangentes RU y RB, siendo RU cruz RDB el vector normal del plano que tiene de ecuación P0P producto interno con el vector normal igual a 0, al mismo estilo como lo calculábamos en la álgebra lineal. Veamos un ejemplo. Dice, encuentra una ecuación del plano tangente a la superficie paramétrica definida por x igual a u cuadrado más b, y igual a b, z igual a u más b al cuadrado. En el punto P0, 3, 0. Bueno, lo primero que yo voy a calcular es que como ya conozco el punto, ¿ok? Voy a calcular en qué punto yo voy a calcular ese plano tangente. Es decir, el punto sobre la superficie es R3,0 igual a 903. ¿Ok? Entonces, ahora bien, teniendo el punto donde yo voy a calcular el plano normal, ahora voy a derivar parcialmente cada una de las variables que tenemos allí. X con respecto a U, Y con respecto a U, Z con respecto a U. Y luego X con respecto a B, Y con respecto a B y Z con respecto a B. Eso me va a quedar que R de U es 2U, 0 y 1. Y R de B es 1, 1, 2B. Voy a evaluar en el punto las derivadas parciales y me van a dar 601, 110. Y después que yo las evalúe es que yo voy a hacer el producto vectorial. Por lo que me va a quedar entonces RU cruz RDB igual a menos 1, 6, luego que yo calculo o hago el producto vectorial fundamental. Luego que yo tengo cuál es el vector normal o ya haya realizado el producto vectorial y tenga cuál es el punto sobre la superficie,
calculo entonces el plano tangente, que viene dada como x menos 9, y, z menos 3, producto interno menos 1,16. Y eso va a ser igualado a 0. Cuando yo hago el producto interno y reordeno y simplifico todo lo que me queda en la expresión, voy a tener finalmente que el plano viene dado como x menos y menos 6z más 9 igual a 0. Y eso sería entonces mi plano tangente a la superficie en el punto P030. Esta fue nuestra clase número 9. Cualquier duda que se tenga, cualquier duda que se tenga, cualquier comentario, pueden hacerlo a el correo victortorresfusb@gmail.com. Lo pueden hacer también por el grupo de WhatsApp. Este video estará montado en nuestro canal de YouTube, VTMath Pro, y también en el site de la materia, que es sites.google.com/view/VTMathPro 1409-2020. Gracias por su atención.